Ya Georgie contó, cuenta tú ahora, El Rudy. hombre amaneció como los días frescos. Cuenta tú. No, el tema de Perú, yo creo que ya oí que lo han agotado en lo que yo estaba haciendo unos trabajos para nuestro programa, aquí en la misma sede, pero fuera de cabina. Es un tema que va a haber que prestarle atención porque son de las situaciones, de los golpes de Estado democráticos que se han estado realizando en los últimos tiempos en América Latina. Digo golpes democráticos porque se siguen los órdenes institucionales. Claro, no hay golpe de Estado Depusieron, militar sí, ni nada de eso. ni violentos, No, nada de eso. destituyen al presidente por procedimientos constitucionales o institucionales. En este caso, el Congreso votó por la vacancia Claro. que está dentro de lo establecido por la Constitución peruana para sacar del poder a un presidente que no está habilitado para el poder, para el mando. Claro. Inmediatamente lo que hace es que la vicepresidenta asume el poder. Yo quiero que sepas que en Perú, por ejemplo, el vicepresidente no es un vicepresidente electo, es nombrado. Es nombrado. Entonces, pero tiene el mismo rango constitucional. No es una cosa que vino un guardia y asumió el poder, o llaman a Colombo que venga aquí para que no. Se sigue el procedimiento. Entonces, este tipo de acciones que se ha registrado en los últimos tiempos, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, es un cambio, pero también es una ruptura del orden institucional. Se mantiene el procedimiento institucional, así es, pero se rompe con lo estatuido en los procesos de votaciones y procesos electorales. Entonces, fíjense la diferencia de estas situaciones a lo que pasa, por ejemplo, en República Dominicana. Y uno tiene que asumir las cosas que pasan para asimilar experiencias. En República Dominicana no se da este tipo de situaciones de rebelión contra los presidentes de manera interna y choques con el Congreso que pudieran provocar su inhabilitación. Aquí el único golpe de Estado que se ha registrado en República Dominicana desde los 60 años que tenemos de democracia después de la caída de Trujillo fue el golpe de Estado a Bosch. Y si usted quiere, el golpe militar o derrumbamiento militar o derrumbamiento de la estructura en el 65 que llevó a la guerra civil. Eso, pero después de eso los procesos se han acomodado y las crisis políticas a las decisiones institucionales. Y el 1994 fue una demostración de ello. Había una crisis política y se solucionó de la forma institucional. A final de cuentas, Balaguer se dio 2 años o le quitaron 2 años, como usted quiera, pero se dio 2 años, se dio un proceso electoral, se eligieron nuevas autoridades y continuó el proceso institucional. O sea, esas son de las fortalezas que tenemos en República Dominicana como instituciones políticas que a veces nosotros, como estamos aquí en el patio, como que no nos damos cuenta, y son de las virtudes que tiene un país pequeño que lucha en el día a día por sobresalir, por desarrollarse. Es importante ver estos ejemplos, señores. Excúsenme la perorata, pero no podía quedarme callado. Ya, bien hecho. Ahora, eso es, en nuestra América, no es extraño. No. Eso ha sucedido en casi toda América Latina. Es lo que te digo, se ha convertido como una norma de costumbre. Claro. Lo que me extraña a mí es esto que estoy viendo aquí. Desarticulan en Alemania un grupo extremista ¿Eso fue otra? que planeaba un golpe de Estado. En Alemania. No, hay 14 presos y un grupo subversivo. Que no relajen, 25 de Ya hay 25. Sí. Habían En 14 Alemania. así. Un grupo subversivo tenía un plan para sacar del poder, eliminar al presidente, sacarlo al primer ministro, sacarlo. Ajá. Y asumir el poder. Sí, así como según las investigaciones, la organización estaba constituida por una especie de consejo ejecutivo y un brazo armado, informó Peter Frank, el fiscal general del estado, a primera hora de la tarde en una comparecencia con los medios. Su objetivo era destruir el orden democrático constitucional en Alemania a través de la violencia y de medios militares. No estamos hablando de Tangañica ni de Haití, no, estamos hablando de Alemania. El Consejo tenía previsto asumir las funciones del gobierno tras el golpe de Estado y de él formaba parte, entre otros, una exdiputada del partido ultraderechista Alternativa por Alemania,
que se iba a convertir en ministra de Justicia. En el brazo armado participaban por lo menos 3 individuos que en el pasado habían sido integrantes de las Fuerzas Armadas alemanas, uno de ellos miembro del Comando de Operaciones Especiales, que ya en el pasado se había destacado por animar la orientación ultraderechista de numerosos efectivos del ejército. Ya tú sabes. El fiscal agregó que parte de los detenidos ya han pasado a disposición judicial y que en varios casos, entre ellos el del presunto líder de la organización al que identificó como Heinrich K.R., se ha decretado ya la prisión provisional. Según los medios alemanes, el citado cabecilla es el aristócrata Enrique XIII, príncipe de Reus, un empresario activo en el sector inmobiliario y conocido por difundir tesis conspirativas y de carácter antisemita, detenido esta madrugada en su vivienda en Frankfurt. Principalmente Son neonazis. Sí, neonazis. Son neonazis. Definitivamente esos son. Bueno, qué barbaridad, señores. En Alemania. No, eso es impensable. 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 Si me corrige un amigo, sí, ciertamente. En Perú sí se elige un vicepresidente, y recuerden que era una vicepresidenta de color negro, que decían que también venía de esas partes de medio indígenas, una vicepresidenta que es la que ha asumido. En Ecuador es donde se producen la decisión de la designación del vicepresidente. Sí, es electa. Sí, pero es electa. Y ahora la la recuerdo que fue una vicepresidenta. Es abogada. Sí. Boluarte. Sí, pero proviene de los sectores de la lucha que indígena. Incluso estuvo a punto, según nos refería el periodista peruano que conversó con nosotros, estuvo a punto de ser destituida por el Congreso Nacional por una serie de irregularidades de negocios que había cometido. Ya, bueno. Y que aparentemente la dejaron ahí porque estaba el proyecto de la destitución de Pedro Castillo, y para que no se quebrantara el orden constitucional, entonces prefirieron dejar de lado el Señor, juicio que pretendían quiero hacer hacer. una pregunta curiosísima. ¿Qué es del censo? Bien, gracias. Cuénteme, dígame algo, yo no lo sé. extendieron hasta que terminen de censar a la gente y ya eso se quedó Ajá. extendido. Sí. Qué barbaridad, señor. Sí. No, se quedó abierto. Que yo te voy a decir una cosa. Yo siempre pensé que en un momento determinado los procesos de censo, ahora con la tecnología, iban a ser procesos continuos. Se hizo un censo, se tiene un nivel de la cantidad de población, la cantidad de ingresos que tiene la gente, los profesionales, hombres, mujeres, niños, qué tipo de vivienda tienen, qué tipo de empleo tienen, bla, bla. Tienen los datos básicos. Claro. Y que esos datos ya básicos iban a ser alimentados a su vez a través de las organizaciones como el Ministerio de Administración Pública, como la Tesorería de la Seguridad Social, como muchas instituciones del Estado que reciben todo lo que es el movimiento de empleados. Todo, movimientos sociales. Y entonces eso iba a ser sociales, alimentado y se iba a mantener un estadio constante de cómo son los niveles de población, de cómo son los niveles de clases sociales, de cómo son los niveles de situación de vivienda, de transportación, de todo. Es lo que se hace en países avanzados. En Estados Unidos, por ejemplo. Y más ahora con la En tecnología. Estados Unidos hay un control permanente del desarrollo profesional y económico en sentido general. Como hace, por ejemplo, el Banco Central con lo que es lo que se llama índice de precio al consumidor. Claro, por supuesto. Mantiene una constante y eso va haciendo variar lo que son los quintiles en que se divide, los 5 quintiles en que se divide la famosa canasta familiar. Ya. Si sube esto o baja aquello, entonces tú la puedes subir o la puedes bajar y puedes conjurar un producto con otro. En esos países desarrollados, Estados Unidos, Europa, tú no ves censos, un censo.
Bueno, No, hay eso otro es- tema que está también acaparando la ¿cuál es? atención aquí en el país. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y es el de la jueza del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, que varió la medida de coerción de 4 imputados en el caso Coral, quienes guardaban prisión desde mayo del 2021. Rivas explicó que estos implicados cumplían con prisión preventiva de 18 meses y destacó que se trata de un amplio proceso en el que analizó el comportamiento procesal de los acusados y de las autoridades. Resaltó también que de esos meses de prisión preventiva, el Ministerio Público agotó la primera docena en la fase de investigación y los restantes la fase preliminar, en la que han operado 10 audiencias, siendo la primera fijada para el 15 de junio del 2022, o sea, Claro. de este año. Wilson Camacho protestó, obviamente, por esta decisión. Dijo que este es el único país donde no hay castigo, de hecho, a la corrupción. Pero uno tiene que preguntarse, Wilson, y es lo que yo mañana en mi columna planteo, Wilson, estamos hablando de Adán Cáceres, un general que fue escolta, jefe de la escolta del presidente Danilo Medina. Quiere decir, el hombre o uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la República. Uno de los más cercanos, obviamente. 24 horas cercano al presidente de la República. Wilson, te pregunto, ese hombre acumuló, según el expediente, más de 4.000 millones de pesos. Él con sus socios. Wilson, ¿a ti no se te ha ocurrido mandar a buscar al jefe de ese hombre y preguntarle si acaso sabía algo al respecto? Es que un expresidente en este país no puede ser convocado ni siquiera como testigo de un hecho grave como es este. Entonces no me venga con estupideces. Sí, Colombo, yo te doy razón en eso. Sin embargo, a mí las declaraciones de Wilson, en este caso y en el caso anterior, cuando se dictaron variaciones de medidas de coerción, yo no las comparto por lo siguiente. Yo creo que el Ministerio Público puede mostrar su enojo de que, contrale, nosotros hemos presentado unas pruebas y se han ido. Pero mira, el que va a un juicio son dos partes, el acusado y el acusador. El juez es un tercero imparcial. Eso es lo que está establecido en el organigrama judicial. Uno. El que va a un juicio sabe que va a ganar o a perder. Claro, eso no hay está puntos claro. medios. Entonces, uno gana y otro pierde. El que pierde tiene de frente al que ganó porque se va a sentir que perdió. Y el que gana sale triunfante. Yo creo que la posición de Wilson podría ser de enojo. Nosotros no esperábamos esto, creemos que no procede, que se dijo cuánto, y vamos a seguir en el procedimiento, apelar la decisión como es la costumbre. Pero tomar eso y desbarrar contra el juez, este juez tal y tal cosa, o la justicia, es que tú eres que vas a ese escenario. Entonces tú puedes mostrar tu inconformidad y seguir el procedimiento, pero no desbarrar contra el juez a que tú vas a tener que enfrentar nueva vez, porque él es el que va a tener que tomar una decisión en apelación después o otro juez. O sea, es la forma lo que yo planteo sí, en está este bien. caso Ok, específico. ok, pero al margen de lo que tú planteas. Yo voy más allá de la forma. No, claro. ¿Cómo es posible que ningún expresidente Palma- sea llamado aquí para ser interrogado sobre un caso que lo toca de manera directa? Okay, yo hablo de la reacción. No, en este sí sentido. está bien todo lo que tú quieras, Miren, pero oye, hemos hecho contacto con el doctor Félix Porte, abogado de Rafael Núñez de ASA, uno de los imputados en el caso Coral, que a quienes se le cambió la medida de coerción, ¿no? Y con él vamos a hablar para que nos dé su opinión y versión de esta situación. La jueza ha justificado esta medida diciendo incluso que el 15 de junio la defensa de los implicados pues se había quejado
de que a los abogados de la defensa no le permitían conversar con sus defendidos y que a pesar de que el tribunal ordenó que se le permitiera el acceso a los abogados, hasta el 2 de septiembre de este año no se había cumplido con esta orden. Y fue uno de las causas que ella argumentó para variar la medida de coerción. Doctor, gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien, doctor. Explíquenos. Un placer escucharle. Sí. Adelante. Sí, nos gustaría conocer su opinión, ¿no?, sobre esta medida en la variación de la medida de coerción a los acusados del caso Coral. Ok, mira, es algo muy simple. Nuestro representado fue arrestado el 24 de abril del año pasado. Si tú cuentas desde abril hasta la fecha del día de ayer, ya transcurrieron básicamente 19 meses y un día. Es decir, que superó el plazo máximo de la prisión preventiva por un mes y un día. La jueza, para determinar si variaba la medida, si ordenaba el cese, ella lo que hizo fue un trabajo de determinar si hubo dilaciones o retrasos provocados por nuestros representados o por los otros coimputados. Y ella determinó que no, que lo que pasa es que ha habido varias incidencias en el proceso. Una fue que nos notificaron en plena audiencia la acusación y las pruebas. Otra fue que, por ejemplo, en la audiencia posterior a esa, el querellante actor civil que representa al Estado Dominicano nos notificó la querella de ellos y las pruebas de ellos, y un sinnúmero de otras situaciones que en nada tienen que ver ni pueden ser responsabilizados los imputados. Y ella decidió ordenar el cese y dictar una medida de coerción que ella entiende que es proporcional a los hechos que se imputan, y para nuestro entender esa fianza fue bien alta. Yo entiendo que es histórica porque es una fianza básicamente de 250 millones de pesos. Doctor, dice la jueza que impuso otras medidas de coerción que garantizan la presencia de los imputados en los tribunales cuando se produzcan los juicios, ¿no? Porque permanece latente el peligro de fuga. La libertad de los imputados a juicio de esta juzgadora sí representan un peligro para el proceso y las pruebas, por lo que el tribunal impuso esas medidas. Mira, con relación a ese tema, yo te debo decir que yo entiendo que desde el primer día del caso, nuestros representados no presentan ningún tipo de peligro de fuga, porque él tiene más de 6 hijos, la mayoría de ellos menores de edad, están en el país, tiene bienes, tiene inmuebles, tiene toda su vida aquí radicada y no tiene por qué evadirse del proceso. O sea, él es una persona conocida. El hecho de que el Ministerio Público le haya dado la popularidad a ese caso, ¿verdad?, con todas las declaraciones que han dado y todo, eso hace que sea prácticamente imposible para él evadir de la justicia, porque no puede salir por ningún aeropuerto ni ningún puerto. Así que, primero, no tiene razones para ausentarse del proceso, en el sentido de que él tiene un arraigo económico importante aquí en el país, tiene un arraigo familiar importante, pero como es un caso y de la forma que ha presentado el Ministerio Público el caso, que es básicamente el caso del siglo, el juez o la jueza tomó esas situaciones en consideración. Pero en realidad no creo que, por ejemplo, la señora Rosy Guzmán vaya a irse del país y vaya a dejar su hijo Tanner aquí. Y tampoco creo que el general Cáceres vaya a ausentarse del país cuando él tiene todos sus arraigos aquí en el país. Así que yo entiendo que a ellos lo que les conviene es enfrentar el proceso y defenderse y probar su inocencia en los tribunales. Se está procediendo con el caso a instrucción. ¿En qué punto está el caso ahora? ¿A dónde lleva? ¿Qué tiempo se presume podría tomarse las decisiones de juicio de fondo? ¿Qué sigue ahora?
Mira, lo que sigue es la lectura de la acusación. Ya varios abogados de diferentes imputados se han pronunciado y le han establecido a la magistrada que quieren que se lea la acusación íntegra, palabra por palabra, y es una acusación que ustedes saben que tiene más de 3.000 páginas. Entonces eso va a tomarse su tiempo. Vamos a ver si los abogados cambian de opinión, si estipulan la lectura o si llegan a un acuerdo con el Ministerio Público en el sentido que solamente se haga un resumen de un resumen de relato fáctico con relación a cada imputado, es decir, que el Ministerio Público haga un breve resumen, un resumen ejecutivo de qué se le acusa a cada imputado y cuáles son los tipos penales con relación a cada imputado. Y eso fue lo que ocurrió ahora en el caso de Antipulpo, y por eso ustedes que vieron que la audiencia de Antipulpo transcurrió tan rápido. Bueno, no transcurrió tan rápido, se está haciendo en lunes y viernes, se está haciendo prácticamente la lectura, porque todavía dura. Hay una que pasó, que fue la de la lotería. Hay uno de los casos importantes que ya pasó, o sea, hay una que ya pasó y se quedaron como en estado de fallo, algo así. Así, hay uno de esos casos, o dos, que ya transcurrió la audiencia preliminar. Ahora mismo no recuerdo. Bueno, en la proyección que ustedes tienen, Félix, ¿a cuánto estaría tomándose una decisión? Porque eso puede dilatar varias semanas, incluso meses. Mira, el problema ahora, vamos a entrar en la época navideña, que van a haber muchos días festivos, etcétera. Entonces, yo me imagino que ya al final de febrero, inicio de marzo, ya la audiencia preliminar de este caso ha terminado. Yeah. Y entonces se toma la decisión de si van a juicio de fondo, quiénes van a juicio de fondo o no van a juicio de fondo. Exactamente. El auto de apertura a juicio establece primero si van a juicio de fondo o no, quiénes van, la calificación jurídica por la cual irían a juicio de fondo, las pruebas admitidas con relación al Ministerio Público, con relación a la defensa, y la medida de corrección si se mantiene, o si se varía, o si se agrava, o si se mejora. Una pregunta bastante largo. Una pregunta, ¿se ha hecho una evaluación de los bienes que poseen los imputados? ¿Por parte de quién? Bueno, por parte del Ministerio Público. Bueno, mira, yo lo que creo que el Ministerio Público ha hecho un trabajo de confundir los bienes. Cuando yo te hablo de confundir, a ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, uno solo. La madre del coronel Núñez de Asa, desde antes del 2008, desde el 90 y pico, hay documentos, ella posee unos bienes del CEA, ¿verdad? Y ellos dicen que eso fue producto de las actividades del coronel a partir del año 2012, cuando él fue nombrado. Y entonces una simple lectura de los documentos del CEA, de los documentos del propio título de propiedad de la señora Rosa Antonia Disla, cuando tú ves la fecha de cuándo se originó ese título, desde cuándo ella tenía posesión, a cuando el Ministerio Público dice que el señor Núñez de Asa comenzó a cometer actos delictivos, entonces no se corresponde. Es una fecha mucho anterior, años anterior, más de 10 años anterior a cuando el Ministerio Público atribuye que él comenzó a cometer actos delictivos a razón de del cargo que él ocupaba. Entonces son situaciones así que nosotros vamos a poder presentar en la audiencia preliminar y luego en el juicio, que es que el Ministerio Público, por ejemplo, puede tener 5 propiedades, pero saber que de esas 5 solamente una tiene que ver con el espacio en que imputa. Pero ellos lo que hacen es que meten toda la propiedad de ahí y vamos a dejar que un juez designe, y después que un juez decide, y después que el juez decida, va a decir lo que el Ministerio Público dijo ayer. De todos modos, que los jueces no están aplicando justicia. De todos modos, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos que forman parte del expediente. Es decir, mira, lo que pasa es que 4.000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. No, lo que pasa es que cuando el Ministerio Público pone esa cantidad, es una cantidad populista, porque significa que en ese tiempo ningún guardia, ningún militar recibió un dinero, un peso.
ningún miembro del CESTU recibió un pago, un salario, no se pagaron dietas, no se pagaron combustible, porque ese básicamente es el presupuesto en este periodo de tiempo. Entonces eso no se corresponde con la realidad. Eso se va a dilucidar más adelante. Bueno, doctor, muchas gracias porque siempre contamos con su colaboración, ¿no? Siempre. Un abrazo grande. Gracias. Doctor Félix Porte, abogado de Rafael Núñez de ASA, imputado en el caso Coral, a quien le variaron la medida de coerción.